Bienvenidos a la Fumas. Hoy exploraremos juntos una de las revelaciones más impactantes y sorprendentes de la música latina. A los 57 años, Míriam Cruz finalmente confesó la verdad que el público había desconfiado durante años. Es la historia de un amor especial oculto tras los reflectores. Y ahora la cantante decidió hablar con toda su valentía. Esto no es solo una confesión, sino también un viaje de libertad, amor y verdad. A los 57 años, Míriam Cruz apareció frente a un público que la había acompañado durante décadas. No era la primera vez que hablaba de su vida personal, pero en esta ocasión había algo distinto en el aire, un peso invisible que se transformaba en valentía. Su mirada estaba serena, aunque en el fondo brillaba una mezcla de nerviosismo y alivio. Se tomó un respiro profundo y comenzó con palabras que muchos esperaban, aunque jamás imaginaron escuchar de su propia voz. Hoy quiero compartir algo que durante años mantuve en silencio. Algo que me pertenece pero que también forma parte de quien soy, como mujer, como artista y como ser humano. El auditorio quedó en silencio absoluto. Los flashes de las cámaras se detuvieron por un instante, como si incluso los fotógrafos hubieran entendido que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Míriam continuó. He amado de una forma que quizás no todos comprendan, y ese amor fue tan verdadero como cualquier otro. Durante años lo guardé, lo protegí en silencio por miedo, por presión, por prejuicios. Pero ya no más. Sus palabras resonaron como un eco que atravesaba las paredes y llegaba directo al corazón de los presentes. No se trataba de un discurso ensayado, sino de una confesión sincera, nacida de la necesidad de liberarse. Míriam Cruz, la mujer que había conquistado escenarios con su voz poderosa, estaba allí desnuda de máscaras mostrando una vulnerabilidad que conmovía más que cualquier canción. Mientras hablaba, algunos en el público intercambiaban miradas de asombro. Los rumores habían existido por años, comentarios en pasillos titulares, insinuados en revistas, susurros que corrían entre fans y críticos. Pero jamás nadie había tenido la certeza. Míriam, con la dignidad que siempre la caracterizó, jamás confirmó ni negó. Simplemente sonreía y dejaba que cada quien pensara lo que quisiera. Ese día todo cambió. Si hubo una mujer en mi vida, confesó con voz firme. Una mujer que me enseñó a ver el amor de otra manera, que me hizo sentir comprendida, acompañada y viva. No lo dije antes porque no estaba lista, porque el mundo no estaba listo, porque yo misma necesitaba tiempo para entenderlo. El silencio en la sala se transformó en un murmullo contenido, como si todos necesitaran respirar al mismo tiempo. Algunos sonrieron con complicidad, otros dejaron caer lágrimas discretas. No se trataba solo de la revelación en sí, sino del coraje de decirlo después de tantos años de silencio. Míriam relató cómo la fama había sido una cárcel dorada. La gente aplaudía su música, celebraba sus éxitos, pero al mismo tiempo exigía una perfección inhumana. En ese mundo no había espacio para amores diferentes, para historias que no encajaran en la narrativa tradicional. Hablar de ello en aquel entonces habría significado arriesgar su carrera, perder contratos, decepcionar a fans que no estaban preparados para aceptar una verdad distinta. Guardé silencio por miedo, reconoció. Miedo a ser juzgada, a ser rechazada, a que todo lo que construí con tanto esfuerzo se viniera abajo. Pero también guardé silencio por amor, para proteger lo que teníamos, porque era nuestro, y porque a veces lo más puro necesita permanecer lejos del ruido del mundo. La sinceridad con la que hablaba era desarmante. Cada palabra salía de su boca con la fuerza de quien ya no teme. No había rencor en su voz, tampoco tristeza. Había paz, como si al fin pudiera respirar sin cadenas. El público, lejos de escandalizarse, la acompañaba con un silencio cargado de respeto. En sus ojos había un brillo especial. Era el brillo de quien carga una verdad durante demasiado tiempo y finalmente la deja salir. No me arrepiento, dijo con una sonrisa leve, porque ese amor me dio fuerzas en los momentos más difíciles, me inspiró a cantar con más pasión y me enseñó que el corazón no se equivoca cuando ama de verdad. El ambiente en la sala era único. No había música, no había luces espectaculares,
Pero la confesión de Miriam era más poderosa que cualquier espectáculo. No necesitaba micrófonos ni coros. Solo necesitaba su voz honesta. Muchos de los presentes sintieron que estaban viviendo un instante que quedaría grabado en la historia no solo de su carrera, sino también de la música latina. Porque no se trataba solo de Miriam Cruz, se trataba de una generación de artistas y mujeres que durante mucho tiempo habían callado por miedo. Ese acto de valentía era un faro para todas ellas. Miriam respiró hondo, dejó que la emoción se apoderara del ambiente y concluyó esa parte con un gesto sereno. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. Pero también sabía que por primera vez en décadas se estaba mostrando tal como era una mujer que amó, que cayó y que ahora finalmente se atrevía a decirlo en voz alta. El inicio de aquella historia no se parecía a los cuentos románticos que se narran en canciones ni a las historias fáciles de las telenovelas. Fue algo inesperado, casi accidental, como suelen ser las cosas que cambian la vida para siempre. Miriam Cruz, en pleno auge de su carrera, conoció a esa mujer en un contexto sencillo, lejos de los reflectores y del bullicio de los escenarios. Era un encuentro cotidiano sin adornos, pero que terminaría marcando su destino. Ella no buscaba enamorarse. Estaba ocupada inmersa en los compromisos que la fama imponía, giras interminables, ensayos, entrevistas, compromisos sociales. El amor en ese momento parecía un lujo imposible, una distracción que no podía permitirse. Y sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, algo se movió en su interior, una sensación tan fuerte que no pudo ignorarla. Al principio fueron conversaciones casuales, encuentros aparentemente inocentes que se fueron repitiendo. Había en esa mujer una tranquilidad que contrastaba con el torbellino que Miriam vivía a diario. Su forma de hablar, pausada y sincera, era como un refugio en medio del ruido. Cada palabra se sentía auténtica, cada gesto irradiaba complicidad. Y poco a poco lo que comenzó como amistad se transformó en algo más profundo. Miriam recordaba claramente una tarde en la que todo cambió. Estaban sentadas frente al mar viendo el atardecer. No hicieron falta grandes declaraciones. Un silencio compartido fue suficiente para comprender lo que ambas estaban sintiendo. En esa calma, Miriam descubrió que había encontrado un lugar donde podía ser simplemente ella, sin disfraces, sin expectativas, sin el peso del escenario. Sin embargo, lo que para ellas era un descubrimiento maravilloso para el mundo exterior, representaba un riesgo. La sociedad de aquel entonces no estaba preparada para aceptar abiertamente una relación entre dos mujeres, mucho menos si una de ellas era una figura pública querida y vigilada por millones. Los rumores podían convertirse en cuchillos, y las consecuencias eran imprevisibles. Fue entonces cuando tomaron una decisión difícil: vivir ese amor en secreto. No se trataba de vergüenza, sino de supervivencia. Querían proteger lo que tenían, cuidarlo de las miradas curiosas y de los juicios crueles que podían destruirlo antes de tiempo. Así nació un pacto silencioso. Su amor existiría entre ellas, lejos de titulares, lejos de los micrófonos, en los espacios privados donde podían ser libres. Aquella clandestinidad tenía un sabor agridulce. Por un lado, cada encuentro era un estallido de emociones, un recordatorio de que estaban construyendo algo único. Por otro, cada despedida dolía más que la anterior, porque siempre existía el temor de ser descubiertas, de que alguien los viera juntos y convirtiera su historia en un escándalo. Miriam aprendió a sonreír en público, a dar entrevistas, a responder preguntas sobre su vida personal con evasivas calculadas. Mientras tanto, en privado, vivía un amor intenso, lleno de ternura, complicidad y también de miedo. Las cartas, los mensajes escondidos, las llamadas a horas improbables, se convirtieron en su manera de mantenerse cerca. Todo era secreto, pero nada de eso lo hacía menos real. En más de una ocasión, Miriam deseó poder gritarlo al mundo, presentarla como la persona que le daba calma y sentido a su vida. Pero bastaba un vistazo a los periódicos, a los comentarios cargados de prejuicios de la época, para que ese deseo se apagara. Era demasiado arriesgado y no estaba dispuesta a poner en juego todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, no podía negar lo que sentía. Esa relación, aunque oculta, la transformó. Le enseñó que el amor no siempre sigue las reglas establecidas
que no necesita aprobación externa para ser verdadero. En esa mujer encontró comprensión, apoyo y un amor que la sostenía en los momentos en los que la fama se volvía insoportable. Cada canción que interpretaba parecía llevar una parte de esa historia. Aunque el público no lo sabía, detrás de ciertas letras, de ciertas emociones, estaba la sombra de un amor secreto que le daba fuerza y al mismo tiempo la consumía. Era su inspiración y su carga, un fuego que debía arder en silencio. Los años pasaron y aquel secreto continuó guardado bajo llave. Miriam aprendió a vivir con esa dualidad, ser un símbolo de éxito y fortaleza frente al público, y al mismo tiempo ser una mujer enamorada que debía esconder su felicidad para protegerla. No era fácil, pero ella estaba convencida de que ese sacrificio era necesario para mantener viva la llama de su historia. Ese amor oculto se convirtió en la prueba más grande de su vida, una batalla constante entre el deseo de libertad y la necesidad de protección. Y aunque a veces le dolía profundamente no poder compartirlo, sabía que en lo más íntimo lo que sentían era real, y que con o sin reconocimiento público, nada podía borrar lo que había nacido entre ellas. La fama, con todo su brillo, puede ser una prisión. Para Miriam Cruz, el escenario era un templo donde se transformaba en una diosa de la música tropical, admirada, respetada, aplaudida en cada rincón donde su voz llegaba. Pero cuanto más crecía su luz pública, más se ensombrecía la parte privada de su vida. El precio de cada aplauso era el silencio forzado de su corazón. En aquellos años de esplendor, Miriam era portada de revistas, invitada a programas internacionales, referente de estilo y de fuerza femenina. La prensa la perseguía día y noche buscando titulares, escarbando en cada detalle de su vida. Le preguntaban por romances, por futuros matrimonios, por la maternidad. Y ella sonreía con gracia, respondía con frases medidas, esquivaba con elegancia, mientras por dentro sentía cómo ese interrogatorio constante amenazaba con exponer lo que más deseaba proteger. El amor secreto que vivía se convirtió en una dualidad permanente. Durante el día Miriam era la estrella inalcanzable, la mujer poderosa que parecía tener todo bajo control. Pero en la intimidad de la noche, cuando las luces se apagaban, era simplemente una mujer que añoraba la tranquilidad de un abrazo, la calma de una conversación sincera, la libertad de caminar de la mano sin miedo a ser vista. La sociedad de aquel entonces no dejaba mucho margen para la diversidad. Aunque los rumores sobre amores prohibidos circulaban en la industria, pocos se atrevían a confirmarlos. Los productores, managers y agentes eran claros. La imagen lo es todo. Una confesión pública en esa época podía significar la ruina. Pérdida de contratos, rechazo de patrocinadores, juicios morales de un público que no estaba preparado para aceptar lo que hoy parece natural. Miriam lo sabía. Cada vez que veía un titular cargado de especulaciones sobre otros artistas, comprendía que estaba caminando sobre un campo minado. Cualquier paso en falso podía destruir lo que había construido con años de esfuerzo. Por eso, aunque el amor ardía dentro de ella, eligió esconderlo detrás de sonrisas perfectas y respuestas evasivas. En su círculo más íntimo, solo unos pocos conocían la verdad. Eran confidentes leales que respetaban su silencio y entendían el peso de sus decisiones. Pero incluso entre ellos había momentos de tensión. ¿Hasta cuándo vas a callar?, le preguntaban. Miriam no respondía. Sabía que no era cuestión de valentía o cobardía, sino de supervivencia. Mientras tanto, el público celebraba cada uno de sus logros. Los escenarios se llenaban, las giras se multiplicaban, y ella se entregaba por completo en cada canción. Su voz transmitía fuerza, pasión y al mismo tiempo una melancolía que muchos no lograban explicar. Detrás de cada interpretación vibraba la nostalgia de un amor que no podía ser mostrado. El secreto pesaba, pero también se convirtió en combustible. Miriam aprendió a canalizar ese dolor en su música. Cada balada tenía un eco personal, cada letra parecía esconder un mensaje cifrado que solo ella y aquella mujer podían descifrar. Los fans sentían la autenticidad de sus emociones, aunque nunca supieran de dónde provenían. Era como si sin quererlo, Miriam estuviera contando su historia en clave disfrazada de melodía. A veces, en entrevistas internacionales, algún periodista curioso insistía demasiado.
Miriam sabía cómo sonreír y cambiar el tema. Con el tiempo esa habilidad se volvió un arte, la de responder sin responder, la de hablar mucho, sin decir lo esencial. Era agotador pero necesario. Porque la línea entre el éxito y el escándalo era demasiado fina. En más de una ocasión, pensó en abandonar todo. Soñaba con una vida lejos de los reflectores donde pudiera amar sin condiciones, sin esconderse. Imaginaba despertar un día sin miedo a los titulares, sin necesidad de medir cada palabra. Pero luego recordaba la responsabilidad que sentía hacia su público, hacia su equipo, hacia su propia historia como artista. No podía renunciar, no todavía. Ese contraste entre la Miriam pública y la Miriam privada se volvió una lucha constante. Había noches en las que el aplauso del público no era suficiente para acallar el vacío de su corazón. Había mañanas en las que se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener ese juego de luces y sombras. Y sin embargo seguía adelante porque sabía que ese era el precio de proteger lo más valioso que tenía. El brillo del éxito y la carga del secreto convivían como dos caras de la misma moneda. Y aunque desde afuera parecía que Miriam Cruz lo tenía todo, en realidad vivía con la tensión de un equilibrio frágil, siempre al borde de romperse. Su vida era un espectáculo de luces deslumbrantes, pero en el fondo de su ser, lo que más anhelaba era un rincón de oscuridad, donde poder ser libre sin miedo. El sacrificio se convirtió en un compañero constante en la vida de Miriam Cruz. Mientras el público celebraba su éxito, mientras las luces y los aplausos parecían confirmarle que había alcanzado la cima, ella sabía que detrás de cada logro había un costo personal que pocos imaginaban. Y ese costo, la mayoría de las veces, recaía en el amor secreto que había decidido resguardar. Cada gira representaba no solo el triunfo artístico, sino también la separación forzada de la mujer que amaba. Los viajes eran interminables, aeropuertos, hoteles impersonales, entrevistas programadas sin descanso. Había noches en las que Miriam, agotada después de cantar para miles, regresaba a su habitación, y lo único que deseaba era un abrazo cálido, una conversación sencilla, la tranquilidad de sentirse acompañada. Pero en lugar de eso encontraba el silencio frío de 4 paredes, y la voz de ella al otro lado del teléfono, intentando llenar con palabras la distancia insalvable. La clandestinidad amplificaba el dolor. No podían aparecer juntas en público, no podían compartir fotografías, ni siquiera podían pasear tomadas de la mano sin arriesgarse a que alguien las reconociera. Lo que para muchas parejas era normal, ir al cine, cenar en un restaurante, viajar sin esconderse, para ellas era un lujo imposible. Cada salida debía planearse como una estrategia militar. Lugares discretos, horarios extraños, encuentros fugaces. A veces, Miriam sentía que vivía 2 vidas paralelas. En una era la artista de renombre internacional, impecable, fuerte, admirada. En la otra era una mujer vulnerable, enamorada, que debía conformarse con fragmentos de felicidad robada. Ese contraste era desgastante. No había equilibrio posible entre el esplendor del escenario y la fragilidad de sus momentos privados. Los sacrificios no eran solo de tiempo y espacio. También hubo renuncias emocionales profundas. La mujer que estaba a su lado entendía la situación, pero no dejaba de dolerle el ocultamiento. Hubo lágrimas compartidas, discusiones intensas, silencios prolongados, que pesaban como piedras. A veces Miriam se preguntaba si el amor sobreviviría a tanto sacrificio. Y sin embargo siempre encontraban la manera de volver a abrazarse, de recordarse que lo que sentían era demasiado fuerte para ser destruido por el miedo. El dolor más grande no provenía de las críticas externas, sino de las renuncias íntimas. Miriam deseaba presentarla a su familia, compartir celebraciones, gritar su nombre en público. Quería dedicarle canciones abiertamente, mirarla en medio de un concierto sin miedo a que alguien sospechara. Pero no podía. El amor se vivía entre sombras, protegido del mundo, y esa protección también lo asfixiaba. Con el paso de los años, ese peso se acumuló. Hubo momentos en los que Miriam sintió que estaba traicionándose a sí misma. ¿De qué sirve cantar sobre la verdad, sobre la pasión, si no puedo vivir la mía? Escribía en diarios que jamás mostró.
Esas páginas se llenaban de confesiones secretas, de preguntas sin respuesta, de un dolor que solo la escritura podía contener. El sacrificio también se extendió a su salud emocional. La presión constante, el ocultamiento, el esfuerzo por mantener dos mundos separados la agotaban. Hubo noches en las que lloraba hasta quedarse dormida con el teléfono en la mano, escuchando la voz de ella como único consuelo. El amor que la sostenía también la desgastaba porque vivirlo de esa manera era como correr una maratón interminable. Aún así, Miriam no se rendía. Encontraba fuerzas en los pequeños gestos, una mirada cómplice, una caricia breve, una nota escondida entre sus pertenencias antes de salir de gira. Eran fragmentos diminutos de felicidad que valían oro. Esos detalles le recordaban por qué valía la pena resistir, por qué el sacrificio no era en vano. Pero la pregunta siempre volvía. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo podían vivir entre sombras sin romperse? Había momentos en los que parecía imposible continuar, en los que el amor se tambaleaba bajo el peso de tantas renuncias. Y sin embargo la respuesta siempre aparecía en forma de una certeza silenciosa: se amaban. Se amaban con la fuerza suficiente para soportar las lágrimas, los silencios y las distancias. En el fondo Miriam comprendía que su vida había sido una sucesión de sacrificios. El éxito le exigió dejar atrás amistades, momentos familiares, sueños sencillos. Pero el sacrificio más doloroso fue callar el amor que más significaba. Esa herida la acompañó durante años y aunque aprendió a convivir con ella, nunca dejó de doler. A veces se preguntaba cómo habría sido todo si hubiera tenido el valor de gritarlo desde el inicio. Tal vez habría perdido contratos, tal vez el público no la habría comprendido, pero también tal vez habría ganado una libertad que nunca conoció. Era una pregunta imposible de responder, y por eso dolía tanto. El sacrificio no destruyó el amor, pero sí lo moldeó. Lo volvió más fuerte y al mismo tiempo más frágil. Era un amor que sobrevivía gracias a la resistencia de dos mujeres que decidieron protegerlo a toda costa, incluso si eso significaba vivir en la penumbra. Un amor lleno de cicatrices, pero también de ternura. Ese fue el precio de ser Miriam Cruz, brillar como una estrella frente al mundo, y al mismo tiempo cargar con las sombras de un amor que merecía ser vivido a plena luz del día. Con el paso del tiempo, Miriam Cruz descubrió que el amor no es solo un sentimiento intenso que nos envuelve en los primeros encuentros, ni una historia perfecta que se ajusta a lo que la sociedad espera. Para ella, el amor se había convertido en una prueba constante de resistencia, de sacrificio, de transformación. Y al llegar a los 57 años, pudo mirar hacia atrás con la serenidad que da la madurez, comprendiendo que su historia, con todas sus sombras y silencios, había sido también una historia de libertad. La libertad no llegó de golpe. Fue el resultado de años de lucha interna, de noches en vela, cuestionándose, de lágrimas derramadas en silencio. La Miriam de juventud había aprendido a callar, a esconderse, a construir una coraza contra el juicio externo. Pero la Miriam adulta, después de todo lo vivido, entendió que amar incluso en secreto ya era un acto de valentía. Porque en cada caricia robada, en cada mirada compartida a escondidas, había un desafío silencioso contra un mundo que le exigía negar su verdad. Con el paso de los años, Miriam descubrió que el amor verdadero no se mide en el tiempo que compartimos, sino en la profundidad con la que nos marca. Esa relación, aunque oculta, había dejado una huella imborrable en su ser. No importaban las distancias ni las restricciones en su corazón, el recuerdo seguía vivo e intacto como una llama que el viento no podía apagar. Para ella el amor fue también un espejo que le mostró sus miedos, sus fragilidades, pero también su capacidad de entrega y de fortaleza. En esa mujer que amó encontró no solo compañía, sino también un reflejo de lo que podía ser más libre, más auténtica, más humana. Ese aprendizaje se convirtió en el legado más profundo de su historia. Con el tiempo Miriam se dio cuenta de que la libertad no consiste únicamente en decirlo todo al mundo. A veces la libertad está en aceptarse a sí misma, en mirarse al espejo sin miedo, en reconocer que lo vivido, aunque oculto, fue real, fue valioso, fue suyo. Porque la verdadera opresión no venía de fuera, sino de la duda interna.
Y cuando finalmente dejó de castigarse por haber amado de esa manera, comprendió que ya era libre. Esa libertad le permitió redefinir lo que significa el amor. Ya no lo veía como un camino lineal hacia un final feliz, sino como un viaje lleno de matices de aprendizajes de huellas, que permanecen incluso cuando las personas toman rumbos distintos. El amor para Miriam era la prueba más clara de que somos capaces de trascender los límites que nos imponen, de romper las barreras que nos aprisionan. En la madurez, Miriam hablaba del amor sin miedo, sin rencor, sin necesidad de justificarlo. Lo nombraba con calma, con gratitud, reconociendo que gracias a ese amor, ella había podido sobrevivir a las pruebas más duras de su vida artística y personal. No era una herida, era una raíz que seguía nutriéndola desde dentro. El público que la escuchaba entendía que esas palabras no eran solo confesiones íntimas, sino también un mensaje universal. Porque todos en algún momento hemos tenido un amor que nos marcó, que nos obligó a cuestionarnos, que nos mostró partes de nosotros mismos que desconocíamos. Y al compartirlo, Miriam transformaba su historia personal en un espejo colectivo. El amor verdadero, comprendió, no conoce de etiquetas ni de normas. No pregunta si es permitido o si encaja en los moldes de la sociedad. Simplemente existe, y cuando aparece nos cambia para siempre. Y aunque a veces debamos vivirlo en silencio, su fuerza no se reduce. Al contrario, muchas veces se vuelve aún más poderoso porque crece en lo más profundo de nuestro ser. En ese sentido, Miriam concluyó que el amor y la libertad van de la mano. Amar de verdad es atreverse a ser uno mismo aunque el mundo no lo entienda. Es aceptar que lo que sentimos es legítimo, que no necesitamos aprobación externa para validarlo. Es reconocer que incluso cuando el amor no puede vivirse a plena luz, sigue siendo real, sigue siendo parte de lo que somos. A los 57 años, después de décadas de secretos, sacrificios y silencios, Miriam pudo finalmente pronunciar esa verdad sin miedo. Y en ese acto no solo honraba a la mujer que había amado, sino también a todas las personas que, como ella, alguna vez se sintieron obligadas a callar. Porque cada confesión, cada palabra liberada, abría un camino para otros, un espacio donde el amor pudiera existir sin cadenas. Para Miriam, el verdadero significado del amor no estaba en el desenlace, sino en el recorrido. En la manera en que nos transforma, en lo que nos enseña, en la huella que deja para siempre. Y su libertad, conquistada con lágrimas y valentía, fue reconocer que esa historia, lejos de ser una carga, era el regalo más grande que la vida le había dado. La confesión de Miriam Cruz no fue solo un momento íntimo, fue un acto de valentía que iluminó a todos los que la escucharon. Después de años de silencio, eligió mostrarse tal como es, recordándonos que el amor verdadero nunca necesita pedir permiso para existir. Sus palabras no solo hablaron de una historia personal, sino también de una verdad universal. Amar, en cualquiera de sus formas, es siempre un gesto de libertad. Quizás muchos de nosotros también hemos tenido que callar, guardar secretos, ocultar sentimientos por miedo al juicio. La historia de Miriam nos invita a reflexionar qué tanto hemos dejado de vivir por temor a lo que dirán. ¿Cuántas veces hemos reprimido lo que sentimos para encajar en un molde que no era el nuestro? Hoy, al escucharla, comprendemos que nunca es tarde para reconciliarnos con nuestra verdad. Que el amor, cuando es auténtico, trasciende barreras, prejuicios y silencios. Y que al final lo único que permanece es la huella que dejamos en los corazones que tocamos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y acompañarnos en los próximos contenidos, donde seguiremos descubriendo relatos que inspiran, emocionan y nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Porque como Miriam nos enseñó, la verdadera libertad comienza cuando nos atrevemos a amar sin miedo,